Hola, yo despeinado pero tranquilo, cumpliendo con el blog de Road to the Eisners. Antes, como les dije ayer, estuve guiando por 12 horas, estuve súper explotado, pero quiero compartir con ustedes que estoy súper pompeado en el movimiento del cómic. Ya mañana empieza la tercera semana de la fase 2, lo cual según mis cálculos y mi estimación ya sería la última, porque en vez de hacer 8 cómics por semana, por un total de 4 semanas, acabé haciendo 10 cómics por semana para un total de 3 semanas, lo que me da una semana extra para cualquiera de las etapas siguientes. ¿Por qué eso me emociona tanto? Porque eso me va a dar más tiempo para escribir mejor el cómic utilizando mayor descripción, lo cual va a ayudar a los dibujantes para que ellos sean más efectivos a la hora de comunicar la idea. Y en ese viaje que vi algo que me sorprendió muchísimo, que para eso vean el video del beta que hice hoy. Pero les comparto aquí porque es relevante para esta conversación. La importancia de las relaciones públicas y del social media. En Chicago conocí mucha gente de las tiendas locales, conocí mucha gente de la escena local, y esa gente se ayudan de otra forma. Hay que copiarnos más de Chicago. Y eso me llevó a añadir una etapa más en lo del Eisner, que es las relaciones públicas. O sea que después de que acabe mi parte, ¿no?, que es el proceso que me toca a mí, que son 4 o 5 fases, pues voy a estar haciendo sin descanso social media y relaciones públicas para llegar a que esos cómics lleguen a donde tienen que llegar. Quisiera decirle tantas cosas, pero ya lo dije en el otro video, así que simplemente van en el otro video y ya. En esta historia les voy a confesar que durante el transcurso de este proceso, la reestructuración utilizando el juego de rol de Marvel y las lecciones que me ha dado la vida en las últimas 2 semanas, he ajustado más la historia y entiendo yo que va mucho más cargada de emociones. Entiendo yo que mis libretos van a ser bien descriptivos, pero el resultado que ustedes van a tener va a ser bien cargado de emociones. Entiendo yo que muchos de ustedes, cuando lo lean, podrán sentir rabia por los personajes, no porque es una porquería, por los personajes. Pueden sentir angustia, en su momento sentirán tristeza, coraje. Y yo los quiero llevar de la mano por todas esas emociones que van a experimentar para que disfruten la historia de una forma más cercana a lo que yo tengo en la cabecita, ¿no? Yo quiero decirle tantas cosas, pero todavía tengo que aprender cómo compartir la historia sin spoileársela. Y lo más que puedo hacer para llegar a esa meta sería tirar algunos detalles. Y entiendo que ya he tirado varios detalles, pero un detalle que quiero que ustedes tengan en consideración, y es porque, en mi opinión, es un detalle que puede hacer que o te enamores o que odies a la historia, es el hecho de que siempre tengan en foco que la idea central de esta historia es una crítica a la sociocultura de mi país, ¿no?, y de Estados Unidos, que es donde resido, pero sin entrar en cuestiones de wokismo ni nada de esa cuestión. Son cosas que sé que a alguna gente le van a molestar, pero otros van a disfrutar. Y a los que les va a molestar, les pido que por favor tengan la paciencia y la deferencia de leer la historia completa antes de emitir una opinión fuerte. Y a los que les guste, que en su momento, cuando comenten, no lo hagan del punto desde el odio y el querer abarcar la razón y la verdad, sino háganlo de una forma que sea abierta e invite a la gente a compartir la historia con ustedes. Hay representación de todos los seres que yo conozco, hay representación de todos los estratos sociales que yo conozco,
de toda la sexualidad y todas esas cuestiones que yo conozco. Y en su momento van a haber personajes que ustedes van a ver que tomen decisiones difíciles durante la historia. Y usted puede interpretar que es una forma mía de faltarle respeto a alguien o algo así. Y no es el caso. Varios personajes van a tomar decisiones difíciles porque de eso se trata la vida, de tomar decisiones difíciles. Y en mis historias no es diferente. Para Heart 2 específicamente, se toman una serie de decisiones tan duras para la historia que entiendo yo que la forma en que las escribí, que son duras y contundentes, son la única forma de expresar ese tipo de sentimientos. No creo que haberme ido por las ramas o tirar 17 páginas de diálogo para explicar un punto de vista hubiese sido efectivo. Así que ya les estoy adelantando que el Heart 2 va a ser pesado, bien pesado. Las miniseries, Broken Heart toca un tema que habla de forma muy directa de la comunidad LGBTQI+. Y repito, lo hago desde el punto de vista del respeto, exponiendo un punto de vista y compartiendo una opinión. Esa va a ser otra que cuando lo lean va a dividir. En el Heart of Gold van a ver cómo lo que mucha gente considera bueno realmente no lo es. Y que ayudar a la gente no siempre significa darle lo que quiere. Hay una diferencia grande entre lo que uno quiere y lo que uno necesita. Y eso hay que hablarlo, y yo lo quiero hablar en ese cómic. En los one shots que van a ver después de Heart 2, hay uno en específico que se llama One Last Chance, una última vez, una última oportunidad. Se toca el tema de las pérdidas, ¿no? Personales, emocionales, este tipo de cosas. Y la historia se escribió para que yo pudiera lidiar con las pérdidas que me han tocado. Y explico mi punto de vista en cuanto a toda esta cuestión. Y la única persona que ha visto el original de esa historia, que es mi esposa, me advirtió que o lo cambiaba o me preparara, porque era bien personal, bien pesado. Yo decidí no cambiarlo. Solo lo ajusté a los nombres de los nuevos personajes y este tipo de cosas. Y ahí lo que yo estoy haciendo en ese one shot no es una crítica como tal, es un llamado a la conciencia, ¿no? Apelando a la conciencia, porque lo que hice fue responder a una pregunta que yo me he hecho varias veces cuando lidio con ese momento de pérdida, ¿no? Y es egoísta de mi parte querer que esa persona se quede, aunque esté sufriendo, aunque pase lo que pase. Realmente las oraciones y los ruegos que uno hace para que esa persona se quede se hacen pensando en la persona o en uno. Y eso es la trama de esa historia. Como esos tres personajes lidian con ese pasaje. El de La Caja de Drake es un cómic mucho más de acción y de revelaciones, ¿no? En La Caja de Drake se aprende mucho de los personajes de Heart. Se aprende mucho de por qué el mundo de Heart es como es. Y sobre todo se revela la naturaleza real de unos personajes y las intenciones reales de varios personajes en Heart. Esa entiendo que les va a gustar mucho. Va a estar complicadita para el dibujante, pero les va a gustar mucho.
Y el American Dream, en el American Dream yo lo que quiero expresarles a ustedes es la diferencia grave que existe entre la verdad del sueño americano, lo que la gente quiere que tú pienses del sueño americano, y lo que realmente fue la intención detrás de la frase el sueño americano. Y esa historia, el desenlace de esa historia rompe, quebranta, desmantela a uno de los personajes. Y entiendo también que les va a gustar por eso. Y esta semana, mañana, empiezo Hard 3, los 8 cómics de los subversivos, y el Hard 4. El Hard 3 es mi climax general en la historia, es el turning point en toda la historia, en general. Y la apertura y la presentación de los subversivos. Que para yo compartir con ustedes quiénes son los subversivos y por qué existen los subversivos ahora y por qué existe Hard también, usted tendría que haber leído un poquito de los otros, ¿no? Pero en el Hard 3 van a ver, yo espero que lo que pase al leer la historia es que esto cree en la gente que lo compre, en la fanaticada que lo está leyendo, o sea, ustedes, que los divida en dos grupos. Los que siguen a favor de Hart y los que están con los subversivos. Y esto simplemente es mera meta de escritor para que los 8 cómics de subversivos sean bien entretenidos a la hora de leerlo. Luego de esos 8 cómics de subversivos, pues el Hard 4 culmina la historia creando un nuevo estándar, que es donde se cierra el círculo de la jornada de Joseph Campbell. En este cómic se sabe qué pasa con los subversivos, qué pasa con Hart y qué va a pasar después de eso. Y son 30 cómics que hacen un total de tiempo con publicación de 1, 4, 5 y 8. 5 y 8 son ¿qué? Teresa. 14. Son 14 meses de historia. Lo suficiente para ser nominado al Eisner en 2 años completos. Porque 6 meses caen en un año y 6 meses caen en el otro. Así que con los deditos cruzados vamos a hacer eso. Entonces ya por hoy los dejo con eso. Gracias por su compañía. Gracias por el respaldo. Compartan estos videos, por favor. Quiero que lleguen a más gente, que el público crezca para que los subversivos y Hard sean un éxito. Recomienden el canal, comenten, hagan todas esas cuestiones. Y nada, nos vemos luego. Los llevo.